Práctica sobre isolíneas. Esta práctica, como se les menciona, les ayudará para la materia de meteorología y climatología. Se trabajará con un raster, un archivo raster, y se generarán isolíneas, en este caso isoyetas, que determinan precipitación. Entonces, el video va a ser un ejemplo de cómo realizar esta práctica y solucionar a uno de los problemas que han hecho llegar. Para empezar, la práctica nos pide que hagamos un archivo en Excel en el que pongamos, como se especifica en la práctica, 4 campos, uno que sea el identificador, otro que tenga datos de precipitación y las coordenadas X y Y. Tienen que tener cuidado de que estas coordenadas estén tal cual en la práctica para no tener errores y que los campos de las coordenadas X y Y también estén correctamente, tanto en decimales y signos. Después de que tienen su archivo Excel, deberán guardarlo como un archivo TXT, el cual es un archivo delimitado por tabulaciones. Después de que ya hayan generado su archivo, lo hayan guardado en su carpeta de prácticas, vamos a ir a ArcView, vamos a generar una nueva vista y lo primero que voy a hacer es guardar el proyecto. Esto es porque no perder ninguno de los procesos que vayamos haciendo. Ahora, lo que nos indica la práctica es que debemos agregar nuestra tabla creada, nuestro archivo de texto. Entonces vamos a ir al apartado de tablas y vamos a añadir. Vamos a dirigirnos en donde tenemos guardado este archivo. En el tipo de archivo que buscamos lo cambiamos a delimitado por texto y aquí va a estar. Lo agregamos y este lo vamos a añadir como un tema a nuestra vista. Entonces ya en nuestra vista nosotros nos vamos a dirigir en el menú vista, añadir un nuevo evento. Nos va a salir la tabla que tenemos cargada, que es la que hicimos, y debemos poner qué campo va a indicar las coordenadas X y las coordenadas Y, tal cual hicimos en el archivo. Le damos a añadir y aquí van a aparecer nuestros puntos. Ahora lo siguiente va a ser convertir este evento a un shape. Para eso vamos a ir a Temp, convertir to shapefile, y como lo indica la práctica, la idea es que este archivo sea guardado dentro de nuestra carpeta de práctica. Vamos a llamarlo isoyetas. Y decimos que sí agregue. Entonces aquí ya tenemos nuestro evento convertido en un shape de puntos. Lo que nos dice ahora es que tenemos que activar la extensión de Spatial Analysis. Nos vamos a las extensiones y la activamos. Lo que nos dice es que en el menú nos van a aparecer dos nuevas submenús, que es Análisis y Surface. Ahora tenemos que seleccionar el shape a partir del cual vamos a generar el raster, que es el creado isoyetas. Nos vamos a Surface e Interpolate Grid.
La práctica nos indica cuál es el tipo de interpolación, el modelo que vamos a utilizar para generar este raster. Entonces lo que nos indica es que vamos a utilizar spline. Nos dice que debemos dar por default los datos que tenemos que llenar aquí. Seleccionamos como lo indica la práctica a partir del shape de isoyetas. Este nos va a dar la extensión del grid, es decir, de qué tamaño va a ser el cuadro de este grid. Nosotros aquí le estamos diciendo que va a tener la extensión que tiene el shape de puntos. Y ya aquí lo que nos dice es cuántas columnas y filas va a tener y el tamaño del píxel o de la celda. Entre más pequeño sea este número, más pequeño será el píxel y por lo tanto tendrá una mayor resolución nuestro raster. Le damos OK y aquí es donde vamos a elegir el método de interpolación. En este caso escogeremos spline. Y lo que nos dice la práctica también es que en el valor de z que vamos a elegir va a ser el de precipitación, ya que es el que tiene la información de nuestro shape. Y esto lo vamos a dejar así, ya que así lo indica la práctica. La práctica tiene una explicación del porqué de esto. Le damos OK y a mí me manda este error. Es un error interno del sistema, ya que se está generando un error desde el shape de isoyetas. A lo mejor algunos o varios de ustedes van a tener este problema. Y lo que hay que hacer para poder continuar con la práctica es, digamos, engañar al programa. Entonces, ya que no nos permite hacerlo porque encuentra un error en el shape, vamos a cerrar esta ventana, el mensaje que nos da, y para los que tengan este error, los que no tengan este error y les genera el raster, entonces pueden continuar con el proceso. Si les sale este error, lo que van a hacer es que van a eliminar de la vista este shape y vamos a generarlo de nuevo, convertir a shapefile el evento que creamos a partir de la tabla. Y en este caso no vamos a especificar ni carpeta ni nombre del archivo. Vamos a dejar que el programa lo guarde en temporales y que le asigne un nombre por default. Esto es lo que les decía de engañar al programa. Ya con esto no va a reportar ningún error. Es importante también que ustedes no especifiquen su espacio de trabajo, es decir, que no den set working direction, para que no les dé por default la carpeta que ustedes indican, que es su carpeta de la práctica, sino para que el sistema mande esta dirección. Entonces le damos OK y nos va a generar el nuevo shape. Si se fijan, se va a llamar theme, que es el nombre que le va a asignar el programa, pero ya vamos a tener el shape. Entonces volvemos a realizar el mismo proceso. Vamos a interpolar grid, escogemos el shape a partir del cual va a definir la extensión del raster y dejamos igual estos aspectos como aparecen. Elegimos el método de spline, igual precipitación, y esto tal cual lo pide la práctica. Y entonces ya nos genera el raster. Como les comentábamos, el raster es una malla, una cuadrícula de píxeles que también nos representa información. Cada color tiene un rango de información que se presenta aquí, igual que un shape de datos de tipo vector. Ustedes pueden modificar su leyenda y cambiar colores como ustedes lo deseen.
En este caso lo voy a dejar así. Y aquí ya podemos ver, a partir de estos puntos nos creó este raster. Ahora lo que sigue, como nos indica la práctica, es agregar nuestro shape de municipios para poder observar en dónde caen estos puntos y este raster que acabamos de crear. Vamos a agregar municipios de G y ya observamos que se encuentran en el estado de Baja California, y ya ustedes indicarán en qué municipios es donde caen los datos de precipitación. Ahora lo que sigue ya es generar nuestro shape de isoyetas, isolíneas que van a contener información sobre precipitación. Para esto tenemos que tener seleccionado el raster a partir del cual vamos a generar estas isolletas. Nos vamos a Surface y ahora vamos a escoger Create Contours. La práctica nos indica que vamos aquí a darle un intervalo de contorno de 60 y la base de 0. Y aquí ya nos aparece nuestras isolíneas que nos están especificando precipitación. Si ustedes activan las etiquetas van a poder ver que cada línea les va a dar un dato de precipitación, que es decir, en toda esta área se va a presentar esa precipitación en esta parte del territorio y van a poder ver qué precipitación está indicando. Esto lo pueden ver en la tabla de atributos también. Este campo de contour es el que nos va a estar especificando la precipitación en milímetros. Ahora, si fueron de los que no pudieron generar el raster a partir del primer shape de isoyetas, lo que pasa con sus archivos generados es que no se van a encontrar en la carpeta de prácticas. Si se fijan, aquí solo tengo el primer shape que generé, que no me sirvió para generar el raster, y los archivos de texto con las coordenadas. Esto es porque le dijimos que lo guardara en temporales, una carpeta que el archivo designa para guardar archivos por default. Entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar, por ejemplo, este temp, que es el archivo de puntos, seleccionarlo y convertir a shape, y ahora sí especificar nuestra carpeta de trabajo. Esto para que ustedes tengan su evidencia en su respectiva carpeta. Ahora sí vamos a dar isoyetas, pero como ya habíamos creado un archivo que se llamaba así, le pondremos el 2 para diferenciarlo, y eso es lo que ya me va a dar mi shape guardado en carpeta. Vayan guardando siempre su proyecto, y lo mismo para nuestro shape de contornos, de isoyetas, de isolíneas. Vamos a hacer lo mismo. Esto lo que hace es generar una copia del shape aquí para ya poder guardarlo en nuestra carpeta. Igual especificamos y vamos a llamarle a este isolletas de Baja California. Y ya podemos tener aquí nuestros dos shapes guardados en nuestra respectiva carpeta. Ahora, con el raster, en teoría, también se puede crear una copia. En este caso, si lo seleccionamos, la opción que nos va a dar es convertir a grid, es decir, el mismo proceso para crear una copia pero de un raster. El problema que yo he encontrado para hacer esto es que al momento de querer guardarlo en una
la carpeta asignada para nuestra práctica es que nos pide que le especifiquemos dónde está un archivo que conforma nuestro raster. En teoría deberíamos encontrarlo en la dirección del temporal. Si se fijan, les va, cuando ustedes guardan en temporales, les especifica aquí también la ruta en donde lo va a guardar, pero yo he intentado buscarlo en esa ruta y no se encuentra el archivo que pide. Entonces, pues realmente, si no especificamos ese archivo, lo va a generar, pero nos va a marcar un error porque no tiene todas sus extensiones. Entonces, si les sale esto, pues no podrán guardarlo como tal en su carpeta, pero si guardan su proyecto, ustedes van a poder ver que en cuanto lo abran, el archivo de raster va a estar aquí. Si es un problema, si nosotros queremos utilizar tal vez este shape en otros proyectos, pero podemos copiar el tema y pegarlo a otros proyectos o vistas. Entonces, esto sería para la elaboración de la práctica número 8 sobre isolíneas, que les va a servir para su clase de meteorología y climatología. Y la práctica dice que elaboren un layout sobre las isolíneas creadas. Entonces ya ustedes generarán el layout, el mapa con todas sus características, y también especifican qué es lo que tienen que entregar. Tiene que verse en la vista el raster y los shapes creados. Eso sería para la elaboración de esta práctica isolíneas.